Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio académico que corresponde a la asignatura Problemáticas Públicas de la Escuela Superior de Administración Pública, que corresponde a sexto semestre. Hoy desarrollaremos un análisis crítico y académico sobre algunos temas relevantes en el contexto político y social de nuestro Estado colombiano, donde veremos la corrupción, el clientelismo, la democracia y la violencia en Colombia. Esta exposición es realizada por Alejandra Cortés, Angeli Patiño y Alejandra Pulgarín, donde hemos preparado este espacio con el fin de ofrecer una relación y una opinión reflexiva y contextualizada en el Estado colombiano. Agradecemos su atención y su comprensión en estos temas. Iniciaremos hablando sobre la democracia en Colombia y haremos las siguientes preguntas sobre el mismo. Cada quien levantará la mano para dar su respuesta y seguiremos así desarrollando las preguntas. Primera pregunta. ¿De qué manera la administración pública fortalece y o debilita la calidad de la democracia en un país, específicamente en Colombia? Diana, puedes opinar. Bueno, buenas tardes, primero que todo. Para dar inicio a esta respuesta, a la respuesta de la pregunta que acabas de decir, tenemos que definir primero qué es la democracia, ¿no? La democracia es donde las personas pueden participar sin exclusión, en donde tienen derechos de saber qué es lo que pasa con el país, cómo pueden saberlo sin ningún tipo de restricción. En este caso, la administración pública fortalece la democracia cuando actúa de manera profesional e imparcial. Es decir, cuando tienen unos recursos asignados para repartirlos a una población, en este sentido se puede ver que hay una eficacia, que hay una imparcialidad, donde no hay una exclusión. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay dichos territorios en los que no hay democracia, en los que no hay una participación y una eh, clara pues ayuda, ¿sí? Eh, Podemos entender que también la administración pública tiene una eficiencia en cuanto a la discriminación. Con discriminación me refiero a que cuando hay territorios muy alejados, por ejemplo, de aquí de Bogotá o de ciudades metropolitanas, pues entonces estas ciudades son olvidadas. No hay, por ejemplo, el acueducto, no hay un control político, no hay igualdad ciudadana y mucho menos participación. Quiero citar un autor, bueno, autor no, sino quiero citarles el CLAD. En el CLAD mencionan que la administración pública es uno de los grandes desafíos para el siglo XXI en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque se trata que en estos tienen que abrir espacios de participación, sin embargo, hay una jerarquía en la que no permite que haya una participación activa de los ciudadanos. En esta debilita mucho la ciudad, debilita mucho que la ciudadanía no tenga ese derecho y pues por ende persiste esta problemática de la debilitación de la problemática, de la Ok, democracia. ahí en relación a lo que tú mencionas, creo que la administración pública y la democracia en Colombia tienen mayor relevancia y mayor relación, porque sin una no funciona la otra y sin la otra no funciona la otra. Es decir, que si la administración pública no corresponde o no sigue unos principios de transparencia, eficacia y eficiencia, el Estado colombiano no podrá tener procesos de confianza con el mismo ciudadano. Si se hacen estos procesos de acuerdo a lo constituido por nuestra Constitución y por nuestras leyes y normativas, se podría cumplir mejores aspectos de la misma. ¿Cómo se debilita el Estado colombiano si la administración pública y la democracia no siguen ese camino correcto? Pues se debilita en la forma en
cómo confían los ciudadanos en las instituciones públicas. El ciudadano, si no tiene esta confianza en estas instituciones y ve que no se le toma mayor importancia a estos casos, a estas demandas, el usuario o el ciudadano no demandará, no denunciará y no participará en los estados o en los espacios políticos. Sí, exactamente. También quiero mencionarles que la Escuela Superior de Administración Pública realizó investigaciones en donde concluyó que la democracia y la administración son retos muy grandes. Dicho lo anterior, porque todo esto abarca la corrupción, que pues más adelante vamos a profundizar, y pues genera desconfianza pues a los participantes y a los ciudadanos. Ok, Alejandra, puedes hablar. Bueno, como mis compañeros vinieron diciendo, em, Aleja, desactivaste el sonido. No se te escucha. ya, ahora sí me escuchan. Sí. Qué pena. Y como mis compañeras vienen diciendo, esta democracia ha venido pues generando cierta desconfianza institucional. ¿Por qué? Porque los mecanismos de participación democráticos sí podrían estar en la ley, sí se abren a veces espacios, sin embargo, estos espacios muchas veces se abren en horas y días donde muchos ciudadanos no pueden asistir o simplemente están ocupados o simplemente no les interesa. Entonces, la democracia es de parte y parte. Sí se podría hablar que ha crecido y ha venido a lo largo de los años en Colombia, quizás creando mejores mecanismos de participación, mejores derechos, mejores espacios para opinar, tanto para los ciudadanos como para una persona que ya esté en por sí ligada a la política o así. Entonces existen estos mecanismos de participación, sin embargo, a veces no suelen estar evidentes o no suelen abrir espacios donde participa mucha más ciudadanía, sino que al revés, abren espacios donde la participación de la ciudadanía es baja. Exactamente. Siguiente pregunta y en relación con lo que hemos venido, ¿cómo el Estado colombiano garantiza que las decisiones públicas realmente reflejen las necesidades y la participación de la ciudadanía? Diana, puedes participar. Bueno, recopilando toda la información que hemos venido hablando, mediante conjuntos de mecanismos de participación como el prevaricato, la revocatoria de mandato, el plebiscito, esto es uno de los muchos mecanismos de participación en donde los ciudadanos mayores de 18 años podemos participar. Sin embargo, existen consejos de juventud en donde jóvenes de 14 a 28 años pueden hacer partícipes de sus proyectos. Digamos que en uno de los proyectos de estos jóvenes que acabo de mencionar puede ser, digamos, la mitigación de la problemática, que su territorio sea reconocido, que tengan el derecho de participar en decisiones del mismo territorio y tener una transparencia y acceso a la información. Todo esto es para evaluar las políticas y evaluar lo que se ha venido ejecutando en los planes de desarrollo y en los planes territoriales, pues que cada territorio, valga la redundancia, y municipios tienen. Además, es clave institucionalizar los procesos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no depender de, de que el gobierno saque estas campañas, sino que ellos mismos tengan la iniciativa de realizar estos procesos para que puedan ser escuchados y para que el mismo gobierno, el mismo Estado, se dé cuenta que estos territorios sí quieren participar y ejercer su derecho a la participación.
Bueno, en relación a lo que tú dices, estoy de acuerdo en que hay mecanismos de participación que le permite al ciudadano dar a conocer su opinión sobre temas políticos y sobre políticas públicas, pero estos mecanismos no son 100% efectivos. En los libros mencionados se habla sobre datos donde los procesos que se hacen en la revocatoria de mandato son muy pocos los exitosos y se deben llevar unos requisitos para lograrlo. Estos mecanismos no son 100% transparentes, no son 100% efectivos y muchas veces las personas o los ciudadanos no tienen la capacidad o la información de lograr uno de estos mecanismos alternativos de participación. Por lo mismo en que los medios de comunicación y en que el mismo Estado no otorga esta información o estos procesos o modelos que le permitan al ciudadano dar a conocer su opinión. En ciertos casos, estos mecanismos son muy pocos aprovechados y las personas que llegan a utilizarlos son personas que sí cuentan con los recursos y cuentan con esta información. Exactamente, digamos que lo que acabas de decir, digamos, es un tipo de democratización y pues esto exige un cambio, ¿no? Existe pues lo que acabas de mencionar. Sin embargo, recolectando lo que el CLAD y la ISAP dicen, es que los servidores públicos también tienen que entender que el rol de ellos no solamente es técnico, sino también pedagógico. Pedagógico es que tengan equidad, sean éticos en su profesión y en el ejercicio de su profesión, profesionalizando las funciones. Digamos, lo que hablas de la revocatoria de mandato. Esto se hace cuando la ciudadanía no está de acuerdo con su ejercicio del gobierno. Si este funcionario público tuviera o hubiese ejercido de manera correcta, ética y profesional su rol, entonces pues no habría la necesidad de realizar esta democracia que es revocarlo de su cargo. Bueno, exactamente con eso lo que tú mencionas, ese es el proceso que se hace, pero muchas veces al faltar poco tiempo, al no encontrar personas que lo sustituyan o que no se encuentra como la veracidad de retirarlo de su mandato, no se realiza. Por eso muchas veces este tipo de mecanismo es eh, uno de los más presentados, pero es uno de los menos realizados. Es decir, que es muy poco es exitoso. Alejandra, tienes la participación. Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta sobre cómo pues, podría la ciudadanía ver las instituciones, siento que en base a lo que estamos hablando sobre los mecanismos de participación y la desinformación que se ve en muchos territorios o incluso en la misma capital, hace que se vean las instituciones como un vacío. Muchos ciudadanos piensan que no se está haciendo, que no se está haciendo nada, pero realmente si entramos un poco a analizar y a ver las instituciones, cómo se organizan, cómo son los mandatos, cómo se viven las entidades, nos damos cuenta que realmente sí se está haciendo, solo que no se ve reflejado en la ciudadanía. ¿Por qué no se ve reflejado en la ciudadanía o en el día a día? Porque muchas veces entran prácticas clientelistas, que es pues el siguiente tema que vamos a abordar. Bueno, Prácticas corruptas. sí, exactamente. Siguiendo con la línea que ya veníamos mencionando de la corrupción y en relación a la administración pública, surge la siguiente pregunta y es cómo la corrupción en Colombia afecta la distribución de los recursos públicos y a la confianza que los ciudadanos le otorgan al Estado colombiano y a sus entidades públicas. Diana, puedes hablar. Bueno, respondiendo a esta pregunta, la corrupción distorsiona la asignación de recursos hacia los intereses privados. Con esto me refiero a que no hay una correcta asignación de recursos que el Estado le provee a los territorios. Eh,
como lo mencioné en un principio de la democracia, hay ciertos territorios que han sido discriminados por su ubicación. Por ejemplo, les quiero contextualizar, en el Chocó no hay una suficiente asignación de recursos. Estas personas pues no tienen una participación, no tienen una equidad, no tienen cómo validar sus derechos. Entonces yo siento que la corrupción también hace parte de una de las problemáticas en la administración pública, ¿no? No hay una democracia en ciertos territorios debido a la corrupción, debido a que hay una lucha y pues digamos que nosotros como administradores públicos que en un futuro vamos a ejercer, tenemos que luchar y tenemos que tener unas estrategias integrales para que haya una prevención y haya un control en este sentido. También quiero resaltar que pues hay que reducir trámites, generar espacios, generar más participaciones, pero también hay una problemática que es la que han venido mencionando ustedes que pues pueden hacer la democracia, sin embargo, la población también tiene que ejercerlo, porque existe la posibilidad de realizarlo, pero si la población no lo quiere hacer, eso también genera que la corrupción se agrande más y existan más problemáticas fuera de la corrupción. Sí, exactamente. Digamos, con el libro que se trata en esta semana de corrupción, tenemos la corrupción en Colombia y el marco conceptual y su diagnóstico, y los autores mencionan en cómo se da una percepción de la corrupción en Colombia y cómo la desconfianza en las instituciones realiza desmedidas en el proceso de las políticas públicas y cómo no se pueden tratar de una manera equitativa, haciendo que los recursos se distribuyan de manera desigual en los municipios periféricos de nuestro país. Municipios de sexta, quinta categoría no cuentan con los recursos suficientes para tener una gran calidad de vida para sus ciudadanos. Es decir, que los civiles no van a contar con los servicios básicos como agua, saneamiento, educación y salud. Alejandra. Bien, siguiendo un poco la línea de mi compañera, es cierto, el Estado tiene que garantizar algunos derechos, pero muchas veces no lo hace. También lo que dice mi compañera Diana, el hecho de que muchas veces puedan existir los mecanismos de participación, pero aún así también la institución pone sus trabas. Entonces, de pronto hacer un poco más eficiente o más rápido el trámite sería de mucha ayuda para los ciudadanos, pues muchas veces existen trabas en estos mismos. Ahora, la corrupción, ¿cómo puede afectar a la ciudadanía y cómo la ven, cómo la ciudadanía la ve? Pues avanzando un poco de cómo los ciudadanos ven el día a día y cómo tienen su percepción del Estado, como lo vino diciendo mi compañera, es en base a garantizar derechos como educación, salud, vivienda. Pero sin embargo, muchas veces, por ejemplo, en salud vemos casos de corrupción como con el PAE, que se han presentado escándalos durante años y años y años, y aún así es difícil demostrar por medio de investigaciones esta misma corrupción. ¿Por qué? Porque existe un poder acumulado en Colombia. Entonces, este poder acumulado en Colombia genera que exista bastante corrupción en algunas instituciones y hace que la ciudadanía lo vea como vea al Estado con una desconfianza y cero, o sea, no les llega a tal punto de no llegarles a importar y por eso se ve esta baja participación ciudadana. Bueno, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, Alejandra, eh, Colombia ha sacado una ley que es la 1474/2011, en donde habla del Estatuto Anticorrupción. Sin embargo, esta ley, pues como hemos evidenciado en las clases y en las lecturas, no hay una ejecución de manera eficaz porque las entidades públicas tienen la obligación de elaborar un plan anticorrupción y del ciudadano. Lo que acabas de decir, lo de la salud, no hay una correcta ejecución porque los servicios de salud están ineficientes y
e ineficaces. Entonces podemos entender que la corrupción no solamente el robo de dinero, sino la falta de ejecución eficaz de las entidades públicas que tiene nuestro país. Entonces podemos entender que esto es la corrupción y pues también es el abuso de poder, en donde se Exactamente. benefician las personas. Sí, exactamente como lo venías mencionando, no solo es el robo o el hurto de los recursos públicos que tienen a su mando o a su poder, sino es el abuso del poder y cómo no solo se hurtan estos recursos, sino también cómo realizan favores para obtener ciertos beneficios privados, que ese es el siguiente tema que vamos a tocar, que es el clientelismo político en nuestro país. Es decir, la corrupción va en correlación con el clientelismo. Alejandra, ¿querías decir algo? Sí, quería pues dar una reflexión antes de acabar el tema de corrupción y es el hecho de lo que dijo Diana. No simplemente es robar recursos, sino que también se ve el otro lado de la moneda, que son bastantes ciudadanos con falta de alimentación, falta de educación, falta de servicios básicos. Esto genera realmente una vida poco digna. Entonces hace que muchos ciudadanos se vean en una necesidad bastante extrema. Entonces siento que sí es importante ver estos dos lados de la moneda, como lo dice el autor, sobre corrupción. No solamente es el robo de las instituciones, sino también el mal que le hace a la ciudadanía. Estoy de acuerdo. Y pasamos al siguiente tema, que en relación, como ya lo venía mencionando, es el clientelismo político. ¿De qué forma el clientelismo distorsiona la construcción de políticas públicas y el uso de los recursos públicos en nuestro país? Alejandra, tienes la palabra y después, Diana, continúas la idea. Bien, pues el clientelismo de verdad distorsiona mucho los recursos de este país porque el clientelismo se ve como una relación desigual. ¿Por qué se ve como una relación desigual? Podríamos imaginar a una persona con poder, ya sea poder político, un congresista, en el cual puede entregar en concreto un mercado, un contrato o un puesto en el Estado, o inclusive algo mínimo, una teja para un techo, un favor mediático. Esto lo hace generalmente cuando se evidencian en los barrios poca, poca presencia del Estado. Entonces, al haber poca presencia del Estado, hay ciertos servicios públicos o, como veníamos diciendo, derechos que se ven vulnerados. Algunos políticos o algunas personas con aspiración política ven esta falta del Estado como un vacío legal y un vacío donde ellos pueden entrar a ejercer su política. Pero entonces ellos dicen, bueno, listo, entonces nosotros te brindamos educación, te brindamos buena salud, más sin embargo, con un favor a cambio. El favor es el voto o el voto del mismo ciudadano o incluso que el ciudadano ejerza eh, algún tipo de, entre comillas, manipulación a otros ciudadanos para que también voten por cierto político. Entonces, podríamos decir que el clientelismo se ve como literalmente un favor a cambio de otro favor. Esto no solamente hace que, por ejemplo, el ciudadano vaya y vote, sino que también el ciudadano tiene que estar firme en las marchas con el político y tiene que tener un apoyo con el político. A veces se crea un lazo entre este político y este ciudadano, donde literalmente se genera un afecto y una lealtad de identidad, como lo dice Francisco Gutiérrez Sanín en su libro de clientelismo. Bueno, sí, eso es verdad. Digamos que el clientelismo es un favor a cambio de favor, pero también lo podemos definir como una relación contractual. Hay una desigualdad, como lo viene mencionando Alejandra, una desigualdad social también, porque pues la participación, o sea, es que el tema es de la participación y de la democracia. Entonces, digamos que esta relación contractual del clientelismo de un político a un civil, por decirlo así, un ciudadano, es favores a cambio de favores. ¿Sí? Es intercambios, un voto por comida, un voto por mercado o un voto por monetizaciones. Entonces, siento que también hay que generar prioridades, que es
una activa, un activo control, en donde si un candidato gana por voto, que sean votos reales, no que sean votos hechos por el clientelismo, que no haya un mal gasto de recursos, porque como sabemos que los candidatos le generan unos recursos em, para su candidatura, para promocionarse, entonces que estos recursos sean asignados para lo que es y no pues para comprar sus votos ni para debilitar la objetividad de lo que hemos venido hablando sobre la democracia, la participación y pues evitar la corrupción. Digamos que mitigar esta problemática y evitar esta obstaculización con el desarrollo de las democracias y avanzar una normatividad. Seguir como el plan de la normatividad que se ha mencionado en esta reunión, que es la ley 1474, que es del estatuto, y pues mitigar todo esto que se ha venido hablando en este espacio. Exactamente, digamos como lo menciona el autor Gutiérrez Anín, las redes clientelistas no son simples intercambios utilitarios, o sea, estos generan vínculos de reciprocidad de favores, pero a su vez son vínculos desiguales, porque por sí el que está en el poder es el que siempre va a tener mayor beneficio a sí mismo. Entonces, ¿de qué forma el clientelismo distorsiona esta construcción de las políticas públicas? Pues estas personas que diseñan las políticas públicas al estar en relación con el clientelismo crearán o construirán políticas que favorezcan a los suyos, por así decirlo, porque se crearán a partir del beneficio privado y no de lo que se ve o lo que necesita la comunidad. Tenemos la siguiente pregunta que va en la misma línea del clientelismo, que es cómo el clientelismo transforma la relación entre los ciudadanos, los políticos y el Estado. Alejandra, tienes la palabra. Y después, Diana, participas. Bien, como también lo vino mencionando Angeli hace poquito, pues Francisco Sani ve cómo las redes, no solamente de compra de votos, sino también estas redes pueden influenciar una lealtad y un afecto hacia el político. ¿Por qué? Porque lo defienden tanto los ciudadanos. Esto se da porque, bueno, el Estado tiene que garantizar estos derechos y estos servicios públicos, pero como venía diciendo, la falta de que estos no se garanticen y que un político que venga y aproveche este vacío genera que los ciudadanos lo vean, entre comillas, como un salvador. Entonces, al verlo como un salvador, crean afecto a él, a tal punto de defenderlo, de volver a votar por él, de que aunque se vean casos de corrupción por esta persona, aún así lo siguen defendiendo. ¿Por qué? Porque esta persona o este señor o esta señora o cualquier político les ayuda en cuanto a sus necesidades básicas, porque es realmente esto, como lo dije anteriormente. Hay muchas veces que se ven muchas personas o muchos ciudadanos en unas necesidades extremas a tal punto de tener afinidad con cualquier persona que venga y les cubra estas necesidades. Pero entonces no siempre es buena porque esta relación puede que internamente sea positiva, pero externamente se ve como algo negativo. Pues externamente se ve como un favor de clientelismo o incluso como una puerta para la corrupción. ¿Por qué? Porque muchas veces estos actores políticos necesitan plata para gestionar esas políticas públicas y esta plata viene de este mismo Estado. Entonces, esta relación del Estado con el clientelismo y la ciudadanía es un poco dividida, porque la ciudadanía con la persona clientelista lo ve como algo positivo, pero sin embargo el Estado hacia un político que es clientelista se ve como algo negativo, porque realmente son cosas que debería de hacer un alcalde de un municipio, los departamentos del municipio, son cosas que realmente debería de hacer el mismo municipio y no porque un favor o por un voto se debería de hacer.
Sí, sí, partiendo de lo que mencionas, el clientelismo se convierte en relación pública cuando los intercambios privados se vuelven más cercanos, cuando el ciudadano X y el político Y tienen más cercanía en cuanto a los subsidios y los favores que, pues, se hace uno al otro, ¿no? La lealtad que menciona Alejandra es, si este candidato gana la segunda ronda, voy a seguir eligiendo este candidato hasta que gane y hasta que sea el candidato elegido para ejercer su función, ya sea alcalde, ya sea presidente, ya sea gobernador. Entonces, la transformación del clientelismo en la relación de ciudadanos y políticos es una de las cosas por las cuales también tenemos que luchar para evitar que exista este tipo de situaciones. Entonces, yo siento que los empleos, que los subsidios, que los favores hacen que este ciudadano siga vendiendo su voto, porque de esa manera lo podemos llamar, que está vendiendo su voto, está vendiendo su conciencia y está vendiendo un futuro, está vendiendo su futuro simplemente por el hecho de que el candidato X le está dando estos subsidios al ciudadano Y. Exactamente. Y hay que tener en cuenta de por qué surge el clientelismo en Colombia. Y en mi perspectiva, no sé si ustedes lo compartirán, y es el hecho de la débil presencia del Estado colombiano en nuestros territorios rurales. Esta relación que se da entre políticos, Estado y ciudadanos debería ser una relación de deberes y de derechos hacia el mismo, pero con el clientelismo se transforma en una respuesta de favores, donde el ciudadano realiza esta participación, activación de campañas, participación en votos, generándole mayor lealtad al político. Y muchas veces la relación que va a construir ya no va a ser de lealtad, sino de un cliente, donde el ciudadano se volverá cliente del político y donde le generará ciertos beneficios al político y el político creará, si llega al poder, creará estas campañas, estas políticas para favorecer al grupo que lo apoyó. Y simplemente los favores ya no serán destinados al ciudadano, sino serán favorecidos al cliente. Y es decir, que estas campañas, como lo venía mencionando, o estas políticas, ya no serán para buscar el beneficio o la calidad de vida del ciudadano colombiano, sino al que apoyó a mi campaña de alcaldía, entre otras mismas. Viniendo por la rama de los mecanismos de participación ciudadana y de anticorrupción, ¿cómo o qué tan efectivos son los mecanismos de transparencia y control para prevenir las prácticas corruptas dentro del Estado? Alejandra, tienes la palabra. Sí, Diana. Neni, no. Alejandra, no se te escucha. Bueno, tenemos que tener en cuenta que pueden ser efectivos mientras que la participación ciudadana esté. ¿A qué me refiero con esto? A que lo que mencioné en un principio de la democracia es que siempre va a haber una convocatoria, por decirlo así, donde los ciudadanos pueden votar por el sí, por el no. En este sentido, pues cuando la ciudadanía no participa, no es efectiva, ¿cierto? Porque no se va a ver qué es lo que quieren los ciudadanos, qué es lo que piensan y qué es lo que necesitan. Entonces, para responder tu pregunta, tenemos que pensar, ¿los ciudadanos realmente les gusta participar, realmente están interesados y están enterados de lo que pues están viendo, están eh, evidenciando? Entonces, pues estos mecanismos están diseñados para ser implementados, para ser respaldados por sanciones y transparencia. Digamos que son datos a acceso a la información, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hay controles, cuando hay auditorías, cuando hay
sistemas que reducen la oportunidad de corrupción, siento que en ese sentido sí hay una efectividad del mecanismo y la transparencia, cuando no hay límite y pues cuando requieren fortalecer esto, reducir los espacios de discrecionalidad y garantizar que la ciudadanía tenga herramientas efectivas. Ok, completando tu idea, que estoy de acuerdo, no solo es la participación ciudadana la que hace efectivos los mecanismos de transparencia en Colombia, sino que el mismo Estado o la misma construcción de estos mecanismos deben estar muy bien diseñados y deben ser obligatorios y deben tener una vigilancia permanente. ¿Qué pasa? Que estos mecanismos, sí hay personas que los utilizan, que lo saben realizar, pero el mismo Estado no les da cumplimiento o no se les da pronta solución. Por eso el mismo ciudadano se abstiene de participar y de seguir con lo mismo. Hay frases populares en el territorio y más en las ciudades grandes o en la ruralidad también, donde dicen que roben, pero que hagan. Y es el hecho de que el colombiano prefiere la realización de lo que se está prometiendo, pero que siga habiendo corrupción porque las instituciones públicas o las entidades públicas no les dan el debido proceso. Alejandra, tienes la palabra. Bien, pues podemos también incluso ver una relación del tema anterior del clientelismo con estas mismas prácticas y mecanismos de participación y transparencia. ¿Por qué? Porque pues mucha gente al ver este favor de políticos opta por mantener o luchar por el jefe político, más no por luchar por las instituciones. ¿A qué me refiero? Pues con esta frase que les acabo de decir, siento que hay dos tipos de ciudadanía dividida. Una, la que está informada y otra, la que está desinformada. La ciudadanía que está desinformada claramente no puede acceder a mecanismos de participación precisamente por esta misma desinformación. Y la que está informada puede acceder a mecanismos de participación, pero muchas veces las mismas instituciones tienen trabas. Entonces tenemos que hacer que estas gestiones se hagan un poco más eficientes y un poco más rápidas y no existan estas trabas institucionales. Ahora, abordando un poco los mecanismos de participación y transparencia con la ley de anticorrupción, como lo mencionó mi compañera anteriormente, también hace parte de estos mecanismos, pues a la ciudadanía tiene el derecho de hacer vedurías, más sin embargo muchas veces no se implementa. Siento que este mecanismo de control del Estado muchas veces se ve un poco más favorecido o está un poco más, tiene un poco más de gestión y un poco más de rapidez al verse por instituciones. Por ejemplo, instituciones como la Contraloría, instituciones como la Procuraduría o incluso cuando ya se llega a una auditoría, este tipo de mecanismos sí hace que exista una presión en cuanto a una institución o en cuanto a un control interno o externo en la institución. Pero, sin embargo, mecanismos de participación ciudadana como las veedurías o, por ejemplo, los derechos de petición, siento que se ve un poco débil en ese sentido. Y en continuación con la idea del ciudadano, cómo el ciudadano participa, llegamos al siguiente tema, que es las víctimas y el conflicto. Tenemos una pregunta que les quiero realizar y que contestemos honestamente desde nuestro contexto, desde nuestra perspectiva y desde nuestro conocimiento. Lo siguiente, porque es fundamental reconocer a las víctimas como actores centrales en los procesos de reparación y verdad. Alejandra, vas primero y ya después Diana continúa con la idea. Bien, pues las víctimas es importante reconocerlas porque aporta la verdad. El hecho de que nosotros podamos hablar de que existe una víctima y un victimario aporta la historia, aporta la verdad de Colombia. Al ignorar estos datos o al
hacer como si no existieran o como que nunca pasó, puede generar casos de repetición de violencia o incluso hablar desde la mentira y no desde la realidad. La verdad, incluso también ayuda a que muchas víctimas sanen esa herida que se dejó en esta misma violencia, ya que son heridas bastante profundas, es una violencia bastante generalizada que se ha vivido durante años en nuestro país colombiano. Y es importante reconocer a las víctimas porque al reconocerlas también les damos su voz, ya sea política o su voz como ciudadanos en su historia o su experiencia en cuanto a una situación de violencia que atravesó el país tan fuerte en los años 50 o en los años 60. Sí, sí, complementando con lo que dices, Alejandra, estoy de acuerdo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las víctimas son reconocidas a partir de 1985. Lo cual no estoy de acuerdo porque el conflicto armado no inició en ese año, sino inició muchos años atrás. Les doy el ejemplo de la clase. Tuvimos una invitada importante que ha sido víctima del conflicto armado y ella nos mencionaba que tuvo que huir de su territorio por las simples amenazas de los grupos armados. Ellos no eran personas con poder, no eran personas con dinero, eran simples personas que viven en su pueblo, eran campesinos. Entonces ella nos contaba, pues, el motivo al que huyó, ¿no? Entonces ella también decía que no estaba de acuerdo con esta ley, que es la 1448 del 2011, en el que solamente reconocen víctimas a partir de estos años, pero las demás víctimas del 1985 hacia atrás, ¿en dónde quedan? Siento que es importante también para la reparación en donde busquen la verdad, como se mencionó, como Alejandra lo mencionó, ¿no? Que debe haber una justicia, debe abrir una repartición, una igualdad a estas víctimas, que no solo el simple hecho de que fueron víctimas, las revictimicemos. Nosotros sabemos que estas personas pueden salir adelante, pueden ser unas personas resilientes y pues ellos tienen el derecho de que les den una oportunidad de ser reubicadas a territorios en donde puedan ejercer una vida normal, donde puedan olvidar lo que hicieron, aunque no es lo que le hicieron, aunque no es fácil. Sin embargo, el Estado tiene que responderles y pues también tienen que ser reconocidas las víctimas secundarias. A esto me refiero a, digamos, si los padres perdieron a su hijo o sus hijos perdieron a sus padres. A esto me refiero con víctimas secundarias y pues que la ley no solo reconozca a personas de 1985 en adelante, sino hacia atrás, porque pues como hemos venido eh, en la materia visto que la corrupción, que el conflicto armado no inicia a partir de ese año, sino años atrás. Entonces, esa es mi opinión sobre la pregunta que has hecho, Angeli, sobre por qué es fundamental reconocer estas víctimas. Y exactamente estoy de acuerdo con lo que ustedes han venido mencionando, y es el hecho de que esta ley, la 1448 del 2011, no buscó en cierta medida reparar a todas las víctimas que hemos tenido con el conflicto, y no solo el conflicto armado en Colombia, sino hemos tenido conflicto desde la colonia y donde no le hemos dado esa restitución de tierras correcta, donde no hemos otorgado la verdad correcta, porque muchas veces estos actores armados, que lo veremos a continuación, han sido extraditados y con el proceso que se ha iniciado en nuestro país no ha sido completado. Muchas veces se llega a la revictimización y eso es lo que busca evitar esa ley, la revictimización de las víctimas y la repetición de estos conflictos. Alejandra, tienes la palabra. Bien, estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras. Muchas veces las leyes o este reconocimiento llega un poco demorado, después de varios años donde evidentemente hay víctimas. El hecho de que se implementara y se reconociera a las víctimas ya después de bastante tiempo hace que lo que dijo mi compañera, no se reconozcan ciertas personas que fueron víctimas antes de este tiempo. Un poco citando el informe de la Comisión de la Verdad del 2015 y al informe de Basta Ya
del Centro de Memoria Histórica, podemos evidenciar que las víctimas también se reconocen para que no solamente sea darles una indemnización, sino que también son, lo que venía diciendo, sujetos políticos, donde nos pueden enseñar que la paz no solo es firmar un papel en La Habana y ya, sino que la paz también es que una mamá pueda enterrar dignamente a su hijo, o que cualquier persona pueda hablar de cualquier experiencia fuerte que le haya pasado, y asimismo también el Estado pueda juzgar al que ejerció la violencia. El acuerdo de paz sí ha venido dando pasos gigantescos, sin embargo, pues todavía aún se ve la muerte de líderes sociales hoy en día, entonces la violencia aún sigue en pie y muchas víctimas se van a reconocer de aquí en adelante. Y como venían diciendo mis compañeras, muchas víctimas que se deberían de conocer antes de esta ley. Exactamente, con los procesos de desmovilización y las negociaciones de paz, tanto en el gobierno de Santos, en el gobierno de Uribe, pues se busca la desmovilización de los mismos actores armados, que hay que tener en cuenta que no solo son actores armados los que cargan las armas, sino las personas que patrocinan estas mismas actividades ilegales. Hay que tener en cuenta también de que estos actores influyen mucho en el tema de las disidencias, que si ya veo que no me trae beneficio este acuerdo, voy hacia la parte de otra vez crear o desmovilizarme y crear una disidencia para volver a controlar el territorio. Contestando y siguiendo con la pregunta, las víctimas al ser reconocidas se da el reconocimiento, vaya la significancia de lo mismo, de que se puede saber cómo el conflicto armado, no solo el conflicto armado, sino también el conflicto político y el conflicto social ha venido afectando a nuestros ciudadanos y a nuestras ruralidades. Porque aunque el conflicto se vea mayormente en la ruralidad, estas personas migran a las ciudades y llegan a ver desacuerdos o exclusiones en el mismo territorio. Siguiendo con esta misma, ¿qué desafíos presenta o enfrenta la administración pública al intentar garantizar los derechos de las víctimas en el conflicto armado y en los conflictos que hemos venido mencionando? Alejandra, tienes la palabra y Diana, después sigues tú. Bueno, los desafíos que presentan precisamente es la verdad, pues es complicado, hay bastantes situaciones en las cuales pues han venido hablando en clase y en las animaciones, en el cual puede existir el victimario y la víctima. Entonces el victimario pues puede ser una persona que en su época de violencia y de guerra, asesinó a muchísimas personas, a tal punto de no recordar exactamente a quiénes. Entonces, esto ha puesto trabas en cuanto a la verdad con las víctimas. No solo esto, la violencia también la tenemos que ver en dos sentidos, ¿no? En la guerrilla y en el paramilitarismo. Entonces, al verla en estos dos sentidos, entre guerrilla y paramilitarismo, pues es complicado señalar tal grupo hizo esto y tal otro grupo hizo lo otro. Sin embargo, sí hemos venido viendo en nuestros informes de la Comisión de la Verdad que la responsabilidad cae por igual. Tanto los paramilitares, tantos como los paramilitares como la guerrilla buscaban sus beneficios en algún momento. Quizás la guerrilla en su momento buscaba un beneficio ideológico, de política, de participación. Sin embargo, después de unos años empezó a buscar otro tipo de beneficio al cambiar sus recursos económicos, al tener recursos ilegales, y al tener estos recursos ilegales cambió totalmente su perspectiva. Entonces, ya lo que les importaba era pues generar plata por medio de
actividades ilícitas, ya sea por secuestro, drogas o este tipo de cosas. Entonces acá vemos la tierra. Lo mismo que en el paramilitarismo, se ve muy evidente el hecho de la tierra. Como vinimos hablando en la animación de paramilitarismo, el paramilitarismo generalmente surge y quiere mantenerse es por el poder a la tierra. Entonces, este es esta connotación principal de violencia, la cual es la tierra, y era como una causa principal en esta misma guerra, deja muchísimos afectados a muchas personas que tenían sus fincas, deja a personas literalmente que solamente vivían en ese territorio y solo por vivir ahí y por tener una, entre comillas, buena tierra, llegan actores armados, ya sea paramilitares o guerrilleros, a amenazarlos y a generarles control ciudadano. Entonces, esta violencia tiene trabas institucionales a reconocer a las víctimas por esto mismo, son más de 60 años de violencia. Claro está que, pues, no se puede distinguir bien qué persona generó qué, sin embargo, poco a poco, con, por ejemplo, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas con respecto a la violencia, ha generado cierta ayuda a ciertas personas para que puedan encontrar a sus familiares desaparecidos, ya que es muy difícil que el victimario aborde o diga qué fue lo que hizo con esta persona en algunos casos. Sí, es una buena pregunta y pues complementando lo que dice Alejandra, es que uno de los desafíos es la ubicación geográfica de los territorios. Como hemos venido viendo en esta clase, aún no hay una desmovilización completa. ¿Por qué? Porque la guerrilla, el paramilitarismo, el ELN, son grupos muy fuertes que es muy difícil de que pues se extingan por el territorio. Como lo dice ella, los territorios en donde ellos están ubicados son territorios donde pueden ejercer esta violencia porque son territorios olvidados por el Estado. Como en las animaciones que hemos visto en el Catatumbo, en Urabá, hay bastante conflicto en el que ni el Estado, ni la policía, ni el ejército pueden mitigarlo. Ahí hay un poder político, un poder económico, en los que estos grupos controlan la población. Ahí se ve afectado que influyen, em, pues, por ejemplo, el territorio del Meta, el Guaviare, de los Llanos Orientales. Estos territorios no han sido olvidados por el Estado. em, no hay una correcta solución y pues no hay una seguridad, no hay una burocracia eficiente. La burocracia eficiente es que el Estado eh, mitigue esto y haya una solución para que las víctimas puedan ser libres, puedan vivir su vida y su cotidianidad normal. Em, y pues todo esto abarca en que ha sido muy difícil que se cumpla lo del acuerdo de paz, que se cumpla lo de las leyes que pactaron el reconocimiento de víctimas y pues que la Comisión de la Verdad pueda contar la verdad sin ser amenazados y sin ser silenciados por estos grupos. Exactamente como ustedes lo venían mencionando, hay una brecha muy grande con las instituciones de los territorios más afectados porque no logra completarse estos procesos de paz por la persistencia del conflicto armado de estos actores armados con las disidencias, entre comillas. Hemos visto que se han pactado varias negociaciones de paz, varios conversatorios, varios procesos de desmovilización, pero siempre va a surgir nuevos actores armados en nuestra ruralidad. A lo que venía era el hecho de cómo estos procesos de desmovilización logran mitigar un 40-30% de la violencia en Colombia, pero no se logra de por sí mitigarla toda. El caso es caso
que se dio en el gobierno del actual presidente Gustavo Petro, se da las negociaciones con el Clan del Golfo, que es una disidencia paramilitar que se da con la desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y como no se logra este acuerdo porque la contraparte no quiere no quiere negociar o no quiere dejar las armas. Siguiendo por la línea del conflicto armado, vamos a la primera parte, que es la guerrilla. Y la pregunta que surge en este conversatorio es cómo las acciones de la guerrilla han impactado en el desarrollo territorial y en la vida de las comunidades rurales. Vas primero Diana y después sigue Alejandra. Tienes el micrófono desactivado. Gracias. Respondiendo a esta pregunta, ellos han generado desplazamiento forzado por el territorio, porque ellos quieren ejercer un control político y territorial en, pues, en estas zonas eh, debido a la economía local, ¿sí? Es muy difícil acabar con estos grupos porque lo que mueve la economía ilegal es el narcotráfico. Entonces, esto hace que haya una limitación a los servicios básicos y el miedo que generaliza el grupo. Ellos han transformado las relaciones entre poder y entre el poder y entre la ciudadanía. Transforman mucho esto porque es que la ciudadanía no tiene el derecho a opinar. Por ejemplo, los líderes sociales, como hemos venido viendo en estas clases, en las lecturas, en las animaciones, hay líderes sociales que han sido asesinados por el simple hecho de dar su opinión y luchar por una libertad territorial. La libertad territorial es que puedan desplazarse sin miedo, puedan ejercer cualquier cosa sin miedo y pues puedan tener una economía libre sin ser despojados, sin que les quite su dinero, sin que les quite sus tierras, sin que les quite lo que ellos han producido durante toda su vida. Entonces, esto ha impactado mucho que la guerrilla esté ejerciendo todavía el poder, que todavía no cumpla con el acuerdo de paz que fue firmado en el 2016 con el presidente Juan Manuel Santos. Eso es una de las problemáticas que se puede evidenciar con la guerrilla y pues con otros grupos armados. Sí, Alejandra, tienes la palabra. Bien, pues como lo venía diciendo mi compañera Diana, pues la guerrilla ha ejerció bastante violencia y bastantes sentimientos negativos en la población, ya sea por desplazamiento forzado, como lo dijo ella, o incluso reclutamiento de niños. Eh, mm, un poco lo que veníamos hablando sobre la corrupción también se ve un poco evidenciado aquí por la falta estatal en los territorios. Entonces, pues la falta de la presencia de Estado y hizo que la guerrilla tomara esta falta de presencia y se apoderara de estos mismos territorios. Sin embargo, la forma en que lo hicieron no fue la correcta. Tenemos que, o sea, uno de los temas principales de la materia es la violencia, precisamente es por esto. Al ejercer una opinión, una idea por medio o un control territorial, por medio de la violencia, donde a través de ella están las armas y por ende la vida de los ciudadanos, genera realmente bastantes heridas a nivel de Colombia. Y esto se ha venido evidenciado precisamente por lo que dijo mi compañera, por los recursos, por las actividades ilícitas de estos mismos grupos. El hecho de que seamos un país con bastante tierra ha hecho que nuestro mismo país haya sufrido tanta violencia por la misma. Entonces, sí, claro, hay varias formas de tener recursos ilegales, el narcotráfico, también existen otro tipo de cosas como
el secuestro, la venta de órganos. Realmente estos grupos tenemos que pensarlos en que son grupos que tienen realmente poder en este país por los mismos negocios ilegales que hacen. O sea, no solamente es un control de drogas, porque claramente lo tienen, sino que también es literalmente control en las vidas, control en el territorio, como dijo mi compañera, control en la economía del mismo territorio y control inclusive con, pues, generando secuestros o desesperación en la misma ciudadanía y silenciando a las personas que tratan de decir la verdad, como los líderes sociales. Así es que tienen el control de la guerrilla y pues es un control totalmente negativo. Lo podemos ver desde una perspectiva totalmente negativa porque están haciendo que una persona o un territorio esté obligado a. Exactamente, según Darío Villamizar, que es uno de los autores que vimos en clase, nos dice que las guerrillas en Colombia se originaron en los años 60 como respuesta a la exclusión política, a la concentración de las tierras y a la falta de canales democráticos. Aunque estas nacen como ideología política o como participación de un discurso, surgen como discurso de justicia social, se ven atrapadas en estas actividades ilegales y en cómo estas prácticas afectan a las mismas víctimas, ya que realizan actividades como extorsión, secuestros, narcotráfico, donde el control político, económico y social, como ustedes venían mencionando, va a ser muy amplio y por esta razón va a surgir, entre comillas, vuelvo y lo menciono, el paramilitarismo en las zonas donde el Estado colombiano no llega a cumplir esa presencia que se necesita. El miedo es la mayor arma para tener el control territorial en estos sentidos. Exactamente, ahora tenemos la siguiente pregunta de que ya veníamos hablando del origen de las guerrillas y es cómo las condiciones sociales, económicas y políticas explican el surgimiento y la permanencia de estos grupos guerrilleros en Colombia. Pues para dar inicio hay que decir que este origen está vinculado a la desigualdad económica. En una de las animaciones o en una de las clases que vino una invitada, se nos mencionaba mucho el hecho de que esto nace como la desigualdad que ellos veían entre las élites y los campesinos, en cómo se decide tomar las armas para que el Estado cumplimiento iguale o distribuya los recursos en lo que se necesita, que haya una equidad de los recursos y la distribución de lo mismo. Como lo veníamos mencionando, la falta de la presencia del Estado colombiano y la poca participación política que tenían estos grupos realizan o hacen que surjan los mismos para que se dé esta mayor confrontación y gracias también al bipartidismo. Esta permanencia tiene que surgir alrededor de las prácticas ilegales, porque es la única forma en la que ellos encontraron esta promoción o esta participación de su permanencia. Diana, tienes la palabra y ya después María Alejandra puede continuar. Gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta de las condiciones, está la desigualdad territorial, hay una exclusión política también, ¿no? Porque, pues, recolectando toda la información que hemos estado diciendo, no hay una participación igualitaria a este grupo de personas que han sido víctimas del conflicto. Hay una pobreza extrema en donde este grupo de personas tienen que desplazarse de un lugar a otro, pues para evitar que sean asesinados o que sean reclutados, como lo dijiste y como lo dijo Alejandra, que sean reclutados forzadamente. Una de las condiciones y una de las problemáticas que causa esta condición es narcotráfico, la coca, la minería, entre otros, y el control territorial. Ejerce
la violencia. Las personas que no quieran salir de su territorio, pues la forma de que la guerrilla hace es asesinándolos, reclutándolos o desapareciéndolos. Porque según la ley de víctimas, aún no se sabe cuántas personas desaparecidas hay y cuántas personas la asesinaron. Entonces, hay una vulnerabilidad estructural de esto y pues el Estado sigue sin responder, sigue sin controlar esta problemática. Sí, Alejandra, tienes la palabra. Sí, como vienen mencionando mis compañeras, claro está que por el poder que tienen estos mismos territorios, quisiera agregar algo más que es también el poder político y político que se tiene, pues también en algún momento con las animaciones vimos que existieron algunas personas de ciertos grupos políticos, ya sea derecha o izquierda, que financiaron también el mismo paramilitarismo. Entonces, al ver que, bueno, las guerrillas, claro que sí, también tenían, secuestraban, reclutaban niños, tenían minas, tenían una sustentación económica por medio de la minería, eh, las extorsiones, pero también vemos cómo los paramilitares masacraron pueblos enteros, desaparecieron gente y robaron medio país. También es una, o sea, fue una excusa para combatir a la guerrilla, pero realmente me gustaría aclarar que también el Estado, tanto policías, militares y políticos, también miraron hacia un lado, ¿sí? Durante muchísimos años de violencia. O peor aún, se alcanzaban a alinear con paras y hasta planearon crímenes juntos. Entonces yo siento que, claro que sí, al haber algo de poder estatal o algo de poder político en estos grupos, hicieron que estos grupos se mantuvieran. No solo esto, sino que, por decir así, esta violencia hizo que todos los actores armados convirtieran a los civiles en carne de cañón, literalmente. Eh, esta ambición de tierras, del narcotráfico, y donde el Estado nunca llegó a poner orden ni oportunidades, porque esto también se da por la falta de oportunidades, por la desigualdad, como lo hemos venido hablando, la guerrilla se convierte realmente en un negocio para unos y un infierno para millones. Por esta razón, esta es una de las razones que también hace que estos grupos se mantengan, el poder político que existe en estos mismos territorios o en estos o con estas mismas grupos ilegales. Exactamente, y como veníamos mencionando, gracias a las guerrillas y a la poca presencia del Estado colombiano, surgió el paramilitarismo. Y con esto continuamos a las siguientes preguntas. La primera de ellas es, ¿qué factores permitieron la expansión del paramilitarismo y qué actores se beneficiaron de su presencia? Y a la par es cómo se relaciona el paramilitarismo con las violaciones masivas de los derechos humanos. Diana, tienes la palabra. Bueno, es importante saber que la debilidad estatal fue lo que permitió que se expandiera el paramilitarismo, porque no hubo un control, porque no hubo que la autoridad local ejerciera como, bueno, esto está pasando en este territorio, vamos a ver por qué y qué es lo que quiere para mitigar esta problemática. En una de las animaciones que se presentaron en esta clase, nos explicaban que el paramilitarismo surgió también para acabar con otra problemática, que era el control que la guerrilla le ejercía a los territorios. Sin embargo, su ideal y el motivo de su construcción cambió el rumbo porque ellos vieron que el territorio era muy débil y que podía ser fácil controlarlo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, eso permitió que se expandiera el paramilitarismo, que se expandiera la violencia y que el narcotráfico tuviera un control en este dicho territorio. Sí, exactamente lo que tú mencionas con el control territorial
Y no solo el control que tenían porque el territorio era débil, sino por el hecho de que hubo normativas y leyes que respaldaron a la creación de los grupos paramilitares. Esto se da también gracias a la participación económica que tuvieron líderes políticos, que tuvieron empresas privadas multinacionales que en esa clase de animación donde tuvimos una invitada que nos comentaba el hecho de que habían multinacionales que se aliaban con los grupos paramilitares para ganarse estos contratos de obras en los territorios, y cómo la presencia del paramilitarismo no solo se expande por la actividad ilícita que normalmente surge o con la unión que hace con los carteles del narcotráfico, como los Orjuela, o entre otros carteles, sino el hecho de que los políticos y la parte del ejército interviene, ya sea en prácticas o económicamente, logrando así una gran expansión del territorio, logrando así que tenga una mitad de presencia en el territorio colombiano. Alejandra, tienes la palabra. Sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañera Angeli, pues el paramilitarismo se ve que su poder territorial fue lo que los hizo seguir con estas actividades, no solo esto, sino que estas los que más se beneficiaron de este mismo paramilitarismo, como ella bien lo dice, fueron las multinacionales. Multinacionales que incluso ni siquiera eran empresas colombianas, sino empresas de otros países, los cuales vieron el territorio como una oportunidad económica y asimismo pues se aliaron con paramilitares. Sin embargo, esto me parece una situación bastante grave, pues se ve la falta de control estatal. Como dijo mi compañera Angeli, claro que el paramilitarismo también tuvo sus actividades ilegales, porque pues al matar a personas, a ciudadanos y a darlos como falsas o bajas, son actividades ilegales. Sin embargo, también estas actividades, como lo menciona mi compañera, hubieron actividades que inclusive estuvieron en el papel, en la legalidad, que las multinacionales financiaran tales tierras, que las multinacionales financiaran tal, pero no se tenía en cuenta cómo se sacaba o cómo dijo como dijo la invitada en la animación del paramilitarismo, no se podía evidenciar cómo es que se sacaban a estas personas de estas tierras, si era por un debido proceso o si literalmente le pagaban a un grupo paramilitar para que fueran y la sacaran. Entonces, claro que sí, faltó bastante control estatal y el paramilitarismo generalmente se da por la acumulación de tierras y es su visión o su perspectiva para beneficio propio o beneficio de otras empresas multinacionales. Sí, y exactamente como lo veníamos mencionando, la violación masiva que cometen los grupos paramilitares a los derechos humanos es muy grave, donde el Estado colombiano omite estas acciones y que hubieron demasiadas masacres, y se puede hablar una de ellas como el masacre del Salado, donde el paramilitarismo, los grupos paramilitares que estaban en el territorio, masacraron a varias personas, y el conflicto y esa vivencia se sentía básicamente del terror, donde cientos de personas morían por ejecutaciones, porque no servían, porque estaban en contra o porque les debatían sobre lo que estaban haciendo. Es decir, que en esos días que se duró la masacre del Salado, muchas personas que no estaban de acuerdo con lo mismo fueron asesinadas en las plazas, en los colegios, en los campos, y básicamente era como de te asesino porque estás en contra de mi propósito. Sí, yo quiero complementar algo y es que el paramilitarismo también surgió por una idea del Estado, ¿no? Porque ellos principalmente querían acabar con el conflicto que anteriormente se había iniciado. Sin embargo, em, lo que ellos querían hacer
no les surgió como ellos querían. Sí, sí me hago entender, o sea, ellos querían una cosa, pero les salió otra. Ellos desviaron su objetivo porque el control y el narcotráfico, como he venido mencionándoles, les cambió la objetividad. Ellos querían que la magnitud de la violencia se mitigara, sin embargo, los grupos armados cambiaron el chip, cambiaron la manera en cómo querían llegar a controlar esto, de manera en que, pues, bien mencionados y conocidos, los empezaron a llamar para política y pues el Estado ya se le salió de las manos este control y por esa razón, por ende, el paramilitarismo se extendió y pues ya no pudieron hacer algo para que no se extinguiera más de lo que ya estaba. Ellos también eran cómplices de su propio invento, entonces ya en ese sentido el Estado se lavó las manos y dijo, bueno, pues no tenemos cómo hacer un control y pues, permitieron que estos grupos siguieran mitigándose, siguieran expandiéndose en cada uno de los territorios que actualmente conocemos como zonas de conflicto. Exactamente, estoy de acuerdo con lo que dices y vamos a seguir con la idea que nos va a plantear María Alejandra. Pues antes de pasar al siguiente tema, sí quería como dar una mini reflexión, que sí es muy ligado a lo que dijo Diana, y es el hecho de que sí pueden existir las instituciones, y claro que pueden existir ideas, buenas ideas e ideologías en cuanto nacen ciertos grupos. Sin embargo, las personas son las mismas que mantienen estas ideas o estas mismas instituciones. Entonces, si nos damos cuenta, si hay una problemática en Colombia en cuanto a cómo las personas o los ciudadanos, o bueno, los ciudadanos que en ese momento tienen ese poder eh, estatal o cualquier tipo de poder, cómo las diferentes situaciones les vienen a cambiar las perspectivas. Entonces, siento que claro que las instituciones pueden existir, sin embargo, como reflexión, las mismas personas tienen que tener sus valores bien arraigados, como lo vimos al inicio de las clases, y es el hecho de que tú tienes que tener tus valores y tus principios bien arraigados para no dejarte llevar de. Entonces, las instituciones pueden existir, pero las personas son las que las mantienen en cuanto a su buen nombre. Entonces, yo quería dar esa reflexión antes de pasar al siguiente tema. Claro, y como le hemos venido mencionando con los procesos de desmovilización, los procesos de paz, llegamos al último tema de esta conferencia, de este debate académico, que es violencia y posconflicto. Y la pregunta que vamos a realizar en esta sesión sobre este tema es, ¿cuáles son los principales retos o desafíos del Estado colombiano para implementar políticas de seguridad, de desarrollo en territorios y la paz en los territorios más afectados por el paramilitarismo y por las guerrillas en nuestra ruralidad? Alejandra, tienes la palabra. Bueno, citando un poco, según el 10º informe de verificación de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, de la Secretaría Técnica del Compromiso Internacional y Verificación, podemos ver cómo en base de este informe nos habla o nos dice sobre los desafíos que tiene esta implementación del Acuerdo de Paz. Sus desafíos más frecuentes o el desafío más fuerte que existe aún en Colombia y en esta implementación del acuerdo es la violencia. Entonces, como hemos venido hablando, ya literalmente en el 2021 hubieron 179 masacres a líderes sociales en lugares como Cauca, Nariño, Catatumbo o el Bajo Cauca, donde mucha gente dice, aquí la guerra no se ha acabado. ¿Por qué? Porque es que aún existe ese poder violento o ese control violento que se ejercen en ciertos territorios por ciertos grupos.
Inclusive este mismo informe nos da a entender que para que el acuerdo de paz se implemente en su totalidad, tienen que pasar alrededor de otros 11 años, o sea, unos 26, 25 años de implementación de este acuerdo. Y como vemos, no han pasado aún estos 11 años. Este mismo informe nos da a entender que la violencia en Colombia no cesa, que al revés, que aún tenemos más compromisos en cuanto a mitigar esta violencia, que son bastantes años de violencia y aún para implementar bien este acuerdo de paz se necesitan más años aún. Entonces, ¿cuántos años de violencia se necesitan realmente? Entonces, este sería uno de los primeros desafíos. Los otros desafíos es la adecuada implementación de los acuerdos de paz. Hay algunas personas les han cumplido, a otras no. Otra cosa, la poca seguridad que se les tienen a los firmantes del acuerdo de paz. Hubieron varios excombatientes que firmaron el acuerdo de paz, pero asimismo también los han venido matando. Entonces han venido matando, no me sé la cifra exacta, pero alrededor de 69, 60, 70 personas firmantes del acuerdo de paz o inclusive más. Es realmente lo que preocupa en que, sí, listo, tú hiciste parte de un grupo guerrillero, pero quieres hacer la paz, ya no quieres saber más de esa vida, quieres tener tu vida tranquila en el campo con tu familia. Sin embargo, la seguridad estatal se ve poca porque puede llegar cualquier persona, como venía diciendo Angeli, disidente, que no estuvo de acuerdo con los acuerdos, que no le gusta esa nueva vida. Entonces, cualquier disidente puede llegar a matar a esta persona que sí está de acuerdo, que está teniendo una vida sana, que firmó el acuerdo de paz y está ayudando a reconstruir la verdad en Colombia. Entonces, esta poca seguridad a los firmantes de paz es uno de los desafíos, la violencia es otro de los desafíos, tanto las muertes que han habido de líderes sociales en muchísimos territorios de Colombia es otro desafío, y el tercer desafío es la adecuada implementación de estos acuerdos. Si se llegaron a ciertos acuerdos con víctimas y también con victimarios, pues se deben de cumplir. Hay algunos acuerdos que no se han tratado, que no se han podido cumplir del todo con las víctimas, como la entregación de tierras, porque esto tiene un problema y es el hecho de que no te van a entregar la misma tierra muchas veces, sino que te van a entregar otra. Entonces, la restitución y la restauración de estas víctimas ha sido un desafío, al igual que también el compromiso de las guerrillas en el acuerdo de paz. Y exactamente como tú lo venías mencionando, el del cumplimiento de estos acuerdos entre el Estado y los grupos armados, no se les da un cumplimiento o estos beneficios, entre comillas, no son los adecuados. Nosotros teníamos una invitada que fue firmante de paz en el proceso de desmovilización en el 2016 con el gobierno de Santos, y se nos decía que no se les daba, los únicos que tenían que decir la verdad eran los firmantes de paz que estaban en las FARC, que a los que habían tomado como el ejército o los grupos o los líderes políticos, no se les, como que no se les exigió decir la verdad hacia las víctimas, se les exigía más a los grupos guerrilleros, y es una crítica que ella mencionaba y que la hacía notar, el hecho de cómo nos exiges a nosotros, pero no les exiges a la contraparte. Entonces, siento que eso es uno de los mayores desafíos, en que no solo sea el grupo paramilitar, el actor armado el que mata, sino también el que patrocina, porque no van a tener una estabilidad si no hay alguien detrás haciendo algo más allá. Pero también se mencionaba cómo hay unos de arriba que no sabemos quiénes son, que siguen patrocinando esos grupos, y por esa razón se sigue dando el conflicto armado en nuestro país. Alejandra, tienes la palabra. Diana. Gracias. Sí, yo quiero completar algo que dijo Alejandra, y es que según el 10º informe de la verificación del acuerdo, también hubo como una traba, que fue el COVID-19. Esto fue una de las tantas problemáticas
que se presenciaron para cumplir con el acuerdo fue la pandemia, fue el encierro, porque digamos que no hubo como un censo, no hubo un seguimiento, pues de cómo iba este acuerdo, de cómo iba el cumplimiento. Y adicionalmente en el paro del 2019 también se reveló un descontento de la desigualdad social que se acumuló durante estos años a partir del 2019 del acuerdo. En este paro se expusieron denuncias en donde el gobierno en ese entonces del presidente Iván Duque no estaba ejerciendo de manera eficiente el acuerdo, no estaba haciendo lo que ellos firmaron, o sea, lo que firmó el gobierno de Santos no se estaba cumpliendo. Esto generó que hubiera una participación en cuanto a la movilización de muchos líderes sociales y pues ahí damos cuenta de que el acuerdo de paz no ha sido totalmente pues ejecutado. Adicionalmente, lo que nos dijo la invitada del tema de violencia de víctimas y conflicto fue que en este acuerdo de paz no no pactaron muy bien el territorio, porque a la familia de ella y la familia de muchas víctimas no les han restituido las tierras que perdieron. Si le restituyeron las tierras que perdieron, es una tierra mucho más pequeña de lo que pues tenían. Y en el acuerdo de paz es que le den una tierra igual o superior a lo que ellos perdieron. Entonces, eso también fue uno del estallido social que hubo en el 2021 en donde muchas personas em, se movilizaron a las calles de todo el país y ahí se presenció la verdad. Entonces, para responder tu pregunta, eso es uno de los retos, la reincorporación, la reparación, que haya una equidad social, que haya programas en donde las víctimas, y no solo víctimas que fueron pues saqueadas de su tierra, sino víctimas que fueron eh, reclutadas forzadamente porque ellas también son víctimas, porque ellos no se metieron a la guerrilla porque quisieron, sino porque los forzaron a realizarlo. Eso es uno de los retos también, que este grupo de personas no han sido em, reintegradas a la sociedad de manera en que de verdad sean ciudadanos, sino más bien han sido discriminados por su pasado, lo cual pues también se evidencia que el Estado ha abandonado de esta población. Sí, exactamente como tú lo mencionabas con la restitución de tierras, fue una de las dudas que surgió en clase con este tema, y es en si el ciudadano o la víctima no quiere llegar al mismo territorio o no quiere que se le, por el tema de que tiene miedo, porque sufrió cosas en ese territorio, ¿cómo se hace para lograr la restitución de la tierra? Muchas veces sabemos que la tenencia de la tierra la tienen las élites o los privados mismos, y es muy poca la tierra en que el Estado puede recuperar. Y eso mismo es uno de los grandes desafíos que estoy de acuerdo contigo, y es en cómo la víctima no puede volver a su tierra o no puede volver a su territorio porque el Estado no le da o no le entrega las mejores condiciones. Y con esta persona, que es una de nuestras invitadas a víctimas y conflictos, se mencionaba el hecho de que no pudo volver a su territorio porque no tenían las mejores condiciones, porque el Estado no le estaba entregando lo que le debía de entregar a su familia en su territorio, y en cómo sigue en una de las ciudades centrales buscando mejores oportunidades cuando se tienen que ir del territorio donde lo tenían prácticamente todo. Alejandra, tienes la palabra. Sí, yo creo que también uno de los desafíos de pues de que se pueda implementar bien este acuerdo de paz ya desde que se firmó en el 2016 hasta la actualidad,
pues son varios. Y yo creo que uno de ellos también es los gobiernos de turno, ¿no? Como también lo venía diciendo Diana, el hecho de que en un gobierno, si se quiera implementar y estén de acuerdo con este acuerdo de paz y quieran seguir construyendo en base a lo que ya se firmó, esto pasa en algunos gobiernos, pero en otros gobiernos de turno donde no están de acuerdo con el acuerdo de paz, no quieren implementar el acuerdo de paz, ignoran lo que se firmó, pues es un poco complicado también el abordar estos temas y darle seguimiento continuo en cuanto a los años. Entonces, este también podría ser uno de los desafíos que se presenta y estoy de acuerdo con mis compañeras en que estos son los desafíos generales, la restitución y restauración de las tierras, la violencia en Colombia. Muchas gracias. Bueno, con esto, antes de finalizar nuestro conversatorio, quiero a nuestras invitadas realizarles dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué soluciones darían para mejorar estos aspectos que hemos venido tratando en la conversación? ¿Y cómo creen o qué implicaciones tanto positivas y negativas tendrían estas soluciones? Diana, pues, tienes la palabra. Gracias. Bueno, para iniciar, quiero hacer la conclusión de que en esta clase nos dimos cuenta de la verdadera problemática que tiene el Estado, que tiene el país y pues que presenta el gobierno, ¿no? Entonces, me gustaría plantear la solución como una futura administradora pública es profesionalizar a los servidores públicos, que ellos hagan sus concursos de méritos y que no ganen cierto cargo por el clientelismo, que si ellos quieren ser ministros, si quieren ejercer algún cargo, que se lo ganen por mérito y no pues por favores. Otra solución que me gustaría plantearles es mejorar la atención al ciudadano. Si un ciudadano está dichoso con la atención, está muy conforme, pues el ciudadano va a seguir participando y va a tener una democracia en la que pues se va a mitigar la corrupción, se va a mitigar el clientelismo y pues va a aumentar más la participación, va a aumentar más la democracia, y pues todo va a tener una mejor ejecución. El Estado, el gobierno va a tener una mejor ejecución y pues se va a mitigar los problemas que pues actualmente hemos estado evidenciando durante esta conversación. Ok, entonces por mi parte, creo que una de las cosas que podría dar solución es aumentar la capacidad de vigilancia de la Contraloría y la Procuraduría y los órganos de control, porque estos mismos generan mayor relevancia y con esto se podría mitigar un poco más el clientelismo y la corrupción en Colombia. Y con esto mismo, los grupos armados o el conflicto armado en los territorios de la ruralidad podría impactar o podría reducirse en un gran porcentaje. La siguiente que yo creo que es la educación cívica y el fortalecimiento de la cultura democrática, que viene en mano con la profesionalización que ya nos venía mencionando nuestra compañera, y es el hecho de que el ciudadano deberá tener información adecuada para poder participar activamente en la política colombiana. Y no solo ir a votar cuando tengamos que salir a votar por presidente, por gobernadores, por alcaldes, sino que también se incluya en el proceso de políticas públicas en nuestro país y en que hagan un adecuamiento realista para cumplir con estos procesos. Pero, ¿qué implicaciones negativas y positivas tendrían estas soluciones? Digamos, el hecho de que muchas personas no son partícipes de la política en Colombia y no están muy de acuerdo o simplemente no están interesados. Así que estos espacios quedarían inconclusos o no llegaría a tomarse en cuenta. Una característica positiva de estos ejercicios es que
Posiblemente las personas al ver estos espacios de participación podrán tener mayor confianza a las instituciones porque se tendrán o creerán que están tenidos en cuenta. Alejandra, tienes la palabra. Bueno, pues yo creo que estoy de acuerdo con bastantes opciones de mis compañeras para mitigar un poco esta desconfianza institucional, esta poca participación, esta corrupción y esta violencia. Siento que hay varios puntos que se podrían dar para solucionar este tipo de cosas. Uno, lo que dijo mi compañera, estoy de acuerdo, una cultura de donde se puedan evidenciar y informar un poco más a los ciudadanos sobre la participación ciudadana, más que todo en los territorios, pues en los territorios es donde se ve. Dos, otra implementación donde se podría no solamente fortalecer a los ciudadanos por medio de información, sino que también se podría fortalecer a los servidores públicos por medio de principios de valores, ética y moral en sus cargos públicos. Esto es por un lado. Por otro lado, bien como dijo Angie, siento que una de las cosas más importantes que se podrían implementar es la educación. La educación en base a informes de verdad, educación en base a la historia en Colombia. Siento que es muy importante y que, por cierto, esta carrera debería abordar este tema. Este tipo de cosas, al saber la historia, al saber la verdad y al tener una memoria de lo que pasó, hace que no se repitan las cosas. Lo segundo, siento que también se vea un poco el Estado colombiano que tiene presencia, porque es que el Estado sí tiene presencia en los territorios, pero no se ve, ¿por qué no se ve? Porque existen pocos servicios públicos, no se les están garantizando los derechos que se les debería garantizar, no se les está garantizando la vida digna que se les debería garantizar. Vemos en otros países como Europa, donde, listo, los ciudadanos están dispuestos a pagar impuestos, incluso están dispuestos a pagar más impuestos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque se ve realmente en el día a día, en su cotidianidad, se ve que se está implementando cosas, que mejor educación, que mejor salud, que mejor seguridad en las calles, que mejor limpieza en las calles. Entonces siento que todo esto falta que los ciudadanos lo vean en su cotidianidad, el estado de presencia, porque el estado está, pero más, sin embargo, le falta tener una adecuada gestión y eficacia en cuanto a sus políticas públicas. Esto por un lado, y ya por otro, siento que el último que podría mitigar esto es la seguridad. Pues siento que si hace falta seguridad en ciertos territorios, no estoy hablando de una seguridad de violencia, sino seguridad de presencia. Y tener una seguridad a los ciudadanos es bastante importante. Estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera Diana, de tratar de evitar las redes clientelistas por medio de concursos de mérito, se me hace perfecto. Y lo que dijo Angeli sobre los mecanismos de participación, siento que se debería de poner el ojo en las veedurías y en las entidades de control y procuradurías, ya que Colombia ha sido un estado donde ha habido bastante corrupción y vacíos legales en general. Muchísimas gracias. Gracias a nuestras invitadas por el ejercicio realizado y con estas participaciones y con estas reflexiones damos por concluida nuestra presentación para la asignatura Problemáticas Públicas de sexto semestre de la Universidad Escuela Superior de Administración Pública. Agradecemos su atención y esperamos que este análisis contribuya a la reflexión y a generar críticas y propuestas para nuestra construcción de nuestra carrera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio y pues espero que sea de su agrado participar también en este espacio en donde hubo reflexiones, donde hubo participaciones y en donde pudimos concluir que el Estado pues le hace falta más fuerza para controlar las problemáticas que evidenciamos en este espacio. Bueno, muchísimas gracias también por la participación y
por dejarme participar. Siento que es muy importante este video, ya que no solamente, como dice mi compañera, hace falta un fortalecimiento del Estado, podemos ver a base de este video la historia, cómo han venido sí mejorando cosas, pero también cómo deberían de seguir mejorando y se debería de seguirse implementando una adecuada gestión pública. Y muchísimas gracias. Siento que estos temas son bastante importantes para la carrera y para la vida en general. Muchas gracias.